Mi hijo me envió un mensaje. No vengas a mi boda. Mi esposa no quiere verte. En silencio, cerré sus cuentas bancarias. Al día siguiente, los dos aparecieron en la puerta de mi casa. Me alegra que estés aquí conmigo. Por favor, dale me gusta a este video y escucha mi historia hasta el final. Déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi relato. Durante 32 años construí una vida de la que me sentía orgullosa. Cuando mi marido Robert falleció de un infarto y nuestro hijo Daniel tenía solo 12 años, trabajé en 2 empleos, de día como directora de sucursal en un banco y de noche llevando la contabilidad de pequeños negocios. Todo para que Daniel nunca sintiera la ausencia de su padre en lo material. Ahorré cada dólar sobrante, invertí con prudencia y, para cuando Daniel se licenció en marketing, había acumulado un colchón financiero cómodo. Éramos muy cercanos, o eso creía yo. Me llamaba todos los domingos, venía en las fiestas y siempre decía que yo era su mejor amiga. Entonces conoció a Vanessa. Al principio me emocioné. Mi hijo, con 28 años, por fin se tomaba en serio a alguien. Cuando la trajo a cenar 6 meses después de empezar la relación, noté pequeños detalles. La forma en que respondía preguntas que iban dirigidas a Daniel. Cómo lo corregía cuando hablaba de su infancia, insistiendo en que su versión de los hechos que le había contado era más exacta que los propios recuerdos de mi hijo. Daniel, tú me dijiste que tu madre trabajaba en un banco, no que era directora, dijo ella, riendo con ligereza. Seamos sinceros. Lo dejé pasar. Las relaciones nuevas tienen momentos incómodos, pero las señales se multiplicaron. Daniel dejó de llamar todos los domingos. Cuando lo hacía, Vanessa siempre estaba allí. Se oía su voz de fondo comentando nuestra conversación. Otra vez tu madre. ¿No hablaste con ella hace poco? La escuchaba decir. Sus visitas se espaciaron. Cuando le pregunté por acción de gracias, dudó. Vanessa cree que deberíamos empezar nuestras propias tradiciones. Me explicó. Lo entiendes, ¿verdad, mamá? Intenté entenderlo. De verdad lo intenté. El anuncio del compromiso llegó por mensaje de texto. Ni una llamada, ni una visita. Solo un texto con la foto de la mano de Vanessa luciendo un anillo de diamantes que debió costar 3 meses del sueldo de Daniel. Nos hemos comprometido. Boda en 3 meses. Más detalles pronto. 3 meses. Ahí sonó mi primera alarma real. ¿Por qué tanta prisa? Llamé de inmediato. Vanessa contestó el teléfono de Daniel. Ah, hola, Margaret, dijo con voz melosa. Daniel está en la ducha, pero sí, estamos emocionadísimos. Será una ceremonia pequeña e íntima, solo con la gente más cercana. Me encantaría ayudar con los preparativos, ofrecí. Llevo años ahorrando para la boda de Daniel. Hubo una pausa. Es muy generoso, pero queremos hacerlo nosotros solos. Nos parece importante ser independientes. Ya sabes, somos adultos. La palabra adultos me dolió como si los hubiera tratado como niños. Durante los 2 meses siguientes, me excluyeron sistemáticamente. Las conversaciones sobre la lista de invitados se hicieron sin mí. La elección del lugar, las pruebas del vestido con la madre de Vanessa, la degustación de la tarta, todo avanzó como si yo no existiera. Cuando le pregunté directamente a Daniel, se puso a la defensiva. Mamá, estás siendo controladora. Vanessa y yo necesitamos espacio para construir nuestra vida. Controladora. Solo había pedido ver la lista de invitados. 3 semanas antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. Me temblaron las manos mientras lo leía. No vengas a mi boda. Vanessa no quiere que estés allí. Dice que has sido poco apoyadora y crítica con ella. Tengo que anteponer a mi futura esposa. Por favor, respeta nuestra decisión. Lo leí 5 veces. Cada vez las palabras parecían más imposibles. No vengas a mi boda. Mi único hijo. El niño al que había criado sola, por el que lo había sacrificado todo, me desinvitaba del día más importante de su vida porque una mujer a la que conocía desde hacía menos de 1 año se lo había ordenado. ¿Qué había hecho yo de crítica? ¿En qué momento había sido poco apoyadora? Llamé. Saltó el buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Le envié un mensaje. Daniel, por favor,
Llámame. Tenemos que hablar de esto. Ninguna respuesta. Durante 2 días apenas dormí. Repasé mentalmente cada interacción con Vanessa, buscando el instante en que la había ofendido. ¿Habría hecho demasiadas preguntas? ¿Habría dado consejos de más? No encontré nada. Había sido educada, acogedora, incluso generosa. Al tercer día, sentada a la mesa de la cocina con un café frío y un montón de cartas sin abrir, algo cambió dentro de mí. El dolor empezó a endurecerse, a convertirse en algo más firme. Cogí el teléfono y llamé al banco donde aún tenía contactos. En menos de 1 hora cerré las cuentas conjuntas que abrí para Daniel cuando cumplió 18 años. Cuentas que yo había financiado, cuentas que seguían llevando mi nombre. $73,000. Eso era lo que había ahorrado para su futuro. Transferí hasta el último centavo a mi cuenta personal. Luego esperé. El silencio después de cerrar las cuentas fue ensordecedor. Esa tarde me senté en el salón, la misma habitación donde Daniel dio sus primeros pasos, donde celebramos su graduación del instituto, donde me contó que había conseguido su primer empleo. Las fotografías de la repisa de la chimenea parecían burlarse de mí ahora. ¿Me había imaginado nuestra cercanía? ¿Habría sido una ilusa? No. Yo conocía a mi hijo. El Daniel que envió aquel mensaje cruel no era el verdadero Daniel. Estaba siendo manipulado y yo había sido demasiado cortés, demasiado complaciente para verlo con claridad. Me preparé un té y empecé a pensar de forma sistemática, como había hecho siempre con los problemas en mi carrera bancaria. ¿Qué sabía en realidad? Vanessa había aislado a Daniel de mí en 8 meses. Lo había empujado a un compromiso precipitado. Lo había convencido para que desinvitara a su propia madre de la boda. ¿Por qué? Siempre volvía al dinero. Abrí el portátil y empecé a buscar. Vanessa Chen, 26 años, trabajaba como consultora de redes sociales, lo que, hasta donde pude averiguar, significaba que subía fotos a internet y lo llamaba profesión. Su Instagram era público, bolsos de diseñador, viajes de lujo, comidas en restaurantes que costaban más que lo que yo gastaba en la compra de una semana. ¿Cómo podía permitírselo una consultora de redes sociales? Indagué más. Su relación anterior, mencionada en publicaciones antiguas, había sido con Marcus Hendriksen, un promotor inmobiliario bastante mayor que yo reconocía de las noticias locales. Había declarado recientemente bancarrota tras un divorcio conflictivo. La cronología era interesante. Vanessa empezó a salir con Daniel exactamente 2 semanas después de que los problemas financieros de Marcus se hicieran públicos. ¿Casualidad? Ya no creía en ellas. Saqué la libreta donde guardaba los documentos financieros relacionados con Daniel. Las cuentas conjuntas no eran la única conexión económica que teníamos. Cuando Daniel empezó su trabajo en marketing hacía 3 años, firmé como aval en el contrato de alquiler de su apartamento porque su historial crediticio aún era limitado. También avalé el préstamo de su coche. Y estaba el fondo para la universidad que creé cuando nació. Técnicamente un fideicomiso con yo como fiduciaria hasta que cumpliera 30 años, lo que no ocurriría hasta dentro de 2. Si Vanessa pensaba que al casarse con Daniel accedía a una fortuna, iba a llevarse una decepción. Mi hijo ganaba un sueldo decente, pero nada extraordinario. Los verdaderos activos estaban a mi nombre o en fideicomisos que yo controlaba. ¿Sabría ella de esas cuentas? ¿Se lo habría contado Daniel? Sonó el teléfono. Número desconocido. Contest. Señora Patterson. Una voz femenina, profesional y fría. Soy Jessica Moreno, del First National Bank. Llamo por una actividad inusual en cuentas vinculadas a su nombre. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de actividad? Alguien intentó acceder a la cuenta conjunta que termina en 4782 hace aproximadamente 3 horas. El sistema la detectó como cerrada, pero hubo múltiples intentos de inicio de sesión con la contraseña correcta. Quería confirmar que no era usted. No fui yo. Cerré esa cuenta esta mañana por orden mía. Veo que la dirección IP de los intentos proviene de una ubicación en el centro de Seattle. ¿Conoce a alguien que pudiera tener las credenciales de acceso? El centro de Seattle, donde vivía Vanessa. Creo que sí la conozco, dije lentamente.
Puede anotar en su sistema que cualquier intento de acceso a mis cuentas o a cualquier cuenta con mi nombre debe ser marcado de inmediato y notificado a mí. Por supuesto, señora Patterson. Lo anotaré. ¿Ha considerado presentar una denuncia policial? Aún no, pero gracias por la advertencia. Después de colgar, me quedé muy quieta. Vanessa había intentado acceder a la cuenta, no Daniel. La dirección IP lo confirmaba. Ella tenía sus contraseñas y había tratado de llegar al dinero apenas unas horas después del mensaje sobre la boda. Esto no era por amor. No se trataba de que Daniel construyera una vida con una pareja. Era sobre una mujer que había identificado un objetivo y estaba trabajando sistemáticamente para aislarlo de cualquiera que pudiera interferir en sus planes. Bueno, había elegido a la madre equivocada para enfrentarse. Abrí un nuevo documento en mi portátil y empecé a escribir. En la parte superior, puse, Proyecto Daniel. Debajo, enumeré todo lo que sabía, cada conexión, cada activo. Luego comencé a hacer llamadas. Primero a mi abogado, Gerald Wu, que había gestionado la herencia de Robert y conocía a nuestra familia desde hacía 20 años. Gerald, necesito hablar contigo sobre proteger activos y posiblemente actualizar algunos documentos de fideicomiso. Margaret, ¿está todo bien? No, respondí, pero lo estará. ¿Puedes verme mañana por la mañana? Haré hueco a las 9. Perfecto. Para cuando me acosté esa noche, ya tenía el esqueleto de un plan. Protegería lo que había construido. Protegería a mi hijo, aunque en ese momento me odiara por ello. Y me aseguraría absolutamente de que Vanessa Chen descubriera que yo no era una anciana a la que se podía apartar con facilidad. Ya había construido una vida de la nada una vez. Podía hacerlo de nuevo. La oficina de Gerald Wu olía a libros antiguos y café, reconfortante en su familiaridad. Escuchó sin interrumpir mientras yo le exponía todo: el compromiso repentino, la prohibición de asistir a la boda, el intento de Vanessa de acceder a las cuentas cerradas, mis sospechas sobre sus motivos. Cuando terminé, se recostó en su sillón de cuero. Margaret, ¿qué es exactamente lo que quieres lograr aquí? Quiero proteger la herencia de Daniel. Quiero asegurarme de que, si este matrimonio es lo que creo que es, un esquema financiero, ella no pueda tocar lo que he construido para él. Gerald asintió lentamente. Podemos hacerlo sin problema. El fideicomiso que estableciste para Daniel no vence hasta que cumpla 30 años, y tú eres la única fiduciaria. Podemos añadir cláusulas que lo hagan irrevocable y especifiquen que cualquier herencia es propiedad exclusiva suya, no conyugal. Incluso si está casado, Vanessa no tendría derecho alguno sobre ello. Hazlo. Hay algo más que deberías considerar, continuó Gerald. Si te preocupa una explotación financiera, podrías contratar a un investigador privado. Conozco a alguien discreto que se especializa en verificaciones de antecedentes y historiales financieros. Dudé. Me parecía invasivo, como si estuviera espiando a mi propio hijo. Pero entonces recordé el mensaje: no vengas a mi boda. Dame el nombre, dije. Esa misma tarde, la investigadora Rachel Torres estaba sentada en mi salón con un portátil y un bloc de notas. Tenía unos 40 años, era eficiente y tenía ojos amables que probablemente habían visto demasiado. Tengo que ser honesta con usted, señora Patterson, dijo después de que le explicara la situación. La mayoría de lo que encuentro en casos como estos no es agradable. ¿Está preparada para eso? Necesito saber la verdad. De acuerdo. Deme 3 días. Me llamó de vuelta en 2. Señora Patterson, ¿puede venir a mi oficina? Prefiero enseñárselo en persona. El trayecto hasta su oficina me pareció eterno. Cuando llegué, Rachel tenía papeles extendidos sobre la mesa de conferencias como pruebas en una escena del crimen. Siéntese, dijo con suavidad. El primer documento era un informe crediticio. El de Vanessa Chen. Tiene $47,000 en deudas de tarjetas de crédito, explicó Rachel. La mayoría acumulada en los últimos 18 meses. Los acreedores ya han iniciado procedimientos de cobro. El siguiente documento era una demanda judicial. Había sido desalojada de su apartamento anterior por impago de alquiler. Eso ocurrió 4 meses antes de conocer a Daniel. Luego vinieron las fotografías impresas de redes sociales, con fechas y anotaciones. Fíjese en la cronología.
Salió con Marcus Hendricksen durante 2 años. Él le compró un coche, pagó vacaciones, su alquiler. Cuando su negocio se derrumbó y su esposa presentó el divorcio, las publicaciones de Vanessa sobre él cesaron de inmediato. 2 semanas después, primera foto con Daniel. Sentí las manos frías. Hay más, dijo Rachel en voz baja. Deslizó otro documento sobre la mesa. Esta es una solicitud de préstamo a nombre de Daniel, presentada hace 3 semanas a una empresa de préstamos privados por $50,000. Fue denegada porque la relación ingresos-deuda de Daniel no calificaba. Pero mire la información de contacto. Maya. La dirección de correo era de Vanessa. El número de teléfono era suyo. Intentó sacar un préstamo a nombre de él sin que lo supiera. Lo más probable es que la firma en la solicitud no coincida con la de Daniel que consta en su banco. Lo he contrastado. Esto es fraude, señora Patterson. Fraude documentado con claridad. La habitación pareció inclinarse. Mi hijo estaba comprometido con una mujer que ya estaba cometiendo delitos utilizando su identidad. ¿Y la boda? Pregunté. ¿Por qué tanta prisa? Rachel abrió algo en su portátil y lo giró hacia mí. Encontré el contrato del lugar. Se casan en los jardines botánicos Bellevue. Un sitio bonito. Pero aquí está lo interesante. Le dijo a la coordinadora del lugar que necesitaba casarse antes de fin de mes por estipulaciones de herencia en el testamento de la abuela de Daniel. Su abuela, mi madre, falleció hace 15 años. No hay estipulaciones. Exacto. Ha estado mintiendo a los proveedores, posiblemente también a Daniel. Mi suposición, necesita el certificado de matrimonio para algo. Acceso a los beneficios laborales de él, tal vez, o para legitimar su posición antes de que alguien como usted pueda intervenir. Miré los papeles. Aquí estaba. Pruebas. No sospechas, no paranoia materna, fraude penal, robo de identidad, una campaña calculada para explotar a mi hijo. Rachel, necesito copias de todo. Y necesito que documentes más si puedes. Registros telefónicos, cualquier cosa que muestre el patrón. Tendré un informe completo mañana. Pero señora Patterson, hizo una pausa. Tiene que contárselo a Daniel. Lo he intentado. No quiere hablar conmigo. Entonces tiene que hacer que la escuche, porque en 2 semanas va a casarse con alguien que ya ha cometido delitos en su nombre. Si obtiene ese certificado de matrimonio, el fraude se complica exponencialmente. Salí de la oficina de Rachel con una carpeta llena de pruebas y una decisión cristalizándose en mi mente. Daniel no contestaba mis llamadas, no leía mis mensajes. Bien. Pero no podía ignorar una carta certificada de un abogado. Esa noche, me senté con Geral y redactamos una carta. Era formal, citaba las pruebas, explicaba las implicaciones legales y ofrecía reunirse con Daniel para discutir la situación. La enviamos por correo certificado, requiriendo su firma. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. Tienes mucho valor. La voz de Vanessa temblaba de rabia. Enviar amenazas legales para acosarnos antes de nuestra boda. Así que había interceptado la carta. Por supuesto. La carta era para Daniel, dije con calma. Daniel no quiere hablar contigo. Eres una vieja amargada y controladora que no soporta verlo feliz. Entonces que me lo diga él mismo. Pásamelo al teléfono. No está aquí. ¿Dónde está, Vanessa? No es asunto tuyo, ya estaba gritando. Ahora, aléjate de nosotros. Aléjate de nuestra boda o juro que pediré una orden de alejamiento. ¿Basada en qué? ¿En enviar información veraz a mi propio hijo? Colgo. Me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, y comprendí algo importante. Había tocado un nervio. Vanessa estaba entrando en pánico, lo que significaba que sabía que su esquema se estaba desmoronando. Bien. Que entrara en pánico. La guerra había comenzado oficialmente. No esperé al siguiente movimiento de Vanessa. A la mañana siguiente de su llamada amenazante, ejecuté el plan que Geral y yo habíamos refinado. Primero, los documentos del fideicomiso fueron actualizados y presentados. La herencia de Daniel quedó ahora blindada en un fideicomiso irrevocable, intocable por cualquier cónyuge, protegida hasta que cumpliera los 35 años con condiciones estrictas de desembolso. Incluso si se casaba con Vanessa,
Incluso si permanecían casados durante décadas, ella no podría tocar un solo centavo. Segundo, mi retiro como avalista del contrato de alquiler del apartamento de Daniel. Llamé directamente al propietario. Le expliqué que mi responsabilidad financiera por el alquiler debía terminar y pagué una tarifa para ser liberada del acuerdo. El propietario fue comprensivo. Al parecer, Vanessa había sido difícil con las quejas por ruido de los vecinos. Tercero, y esto fue más duro, contacté con el concesionario del coche y comencé los trámites para retirar mi nombre del préstamo automovilístico de Daniel. Esto obligaría a Daniel a refinanciar por su cuenta o a arriesgarse a perder el vehículo. Era duro, pero necesario. No podía dejar ningún hilo financiero que Vanessa pudiera tirar. Finalmente, presenté una denuncia por fraude ante la policía respecto a la solicitud de préstamo hecha a nombre de Daniel. Llevé las pruebas de Rachel, el análisis de la firma, todo. El agente que tomó mi declaración fue comprensivo, pero realista. Señora, a menos que su hijo presente cargos él mismo, esto va a ser difícil de procesar. Es adulto y, técnicamente, si él le dio acceso a su información personal. No sabía que ella estaba haciendo esto. ¿Puede probarlo? No podía. Aún no. Pero la denuncia quedó presentada. Estaba documentada. El rastro de papel crecía. Llegué a casa agotada, tomé un té y repasé los siguientes pasos cuando, a las 8:30 de la tarde, sonó el timbre. A través de la ventana, vi el coche de Daniel en mi entrada. Mi corazón dio un vuelco. Por fin había venido a hablar. Abrí la puerta. Daniel estaba allí, pero no solo. Vanessa lo acompañaba, con la mano aferrada a su brazo como un adiestrador con su perro. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían de furia fría. Necesitamos hablar, mamá, dijo Daniel. Su voz era rígida, ensayada. Claro. Pasa. Entraron en mi salón como invasores. Vanessa se sentó en mi sofá como si fuera suyo, mientras Daniel permanecía de pie, incómodo. Has cruzado una línea, empezó Vanessa de inmediato. Presentar denuncias policiales falsas, intentar sabotear las finanzas de Daniel. Esto es maltrato a personas mayores. Margaret, podríamos demandarte. Casi me reí. Maltrato a personas mayores. Tengo 62 años y estoy en perfecta salud, y la denuncia policial no es falsa. Tú cometiste fraud. No hice tal cosa. Daniel me dio permiso para manejar sus finanzas. Lo hiciste, Daniel. Miré directamente a mi hijo. ¿Le diste permiso a Vanessa para solicitar un préstamo de $50,000 a tu nombre? Parpadeó. ¿Qué préstamo? La mano de Vanessa se apretó en su brazo. Cariño, recuerda que hablamos de ese préstamo para los gastos de la boda. Nunca hablamos de ningún préstamo, interrumpió Daniel, confundido. Vanessa, ¿de qué está hablando? Tu madre está mintiendo para separarnos. Lo ha hecho desde el principio. Me odia porque te estoy alejando de ella. Fui hasta mi escritorio, saqué la carpeta que me había dado Rachel y se la entregué a Daniel. Léelo. Todo. Luego decide quién miente. Abrió la carpeta. Observe su rostro mientras leía. Confusión, luego shock, luego algo que parecía el comienzo de la duda. Vanessa intentó quitarle la carpeta, pero él la mantuvo lejos. Aquí dice que intentaste acceder a mis cuentas bancarias. Que solicitaste un préstamo usando mi información. Que tienes $47,000 en deudas. Son falsificaciones. Contrató a una investigadora para inventar mentiras. El informe crediticio es del buró oficial, Daniel, dije con calma. La solicitud de préstamo tiene una firma falsificada. Los registros bancarios muestran los intentos de acceso no autorizados. Esto no es inventado. Son hechos documentados. Daniel numbers miró alternativamente. Pelido. Vanessa, no te atrevas a dudar de mí. Vanessa se levantó, perdiendo la compostura. Después de todo lo que he hecho por ti, te he hecho mejor, más independiente. Tu madre es una narcisista controladora que no puede soltarte. Está intentando sabotear nuestra boda porque está celosa. ¿Celosa? La palabra era absurda. Estoy intentando protegerlo de una estafadora. Estás intentando mantenerlo como tu animal de apoyo emocional porque eres una vieja solitaria. La crueldad de aquello cayó como una bofetada.
Daniel se estremeció. No le hables así a mi madre, dijo. Y por un momento, volví a ver a mi verdadero hijo. Pero Vanessa no había terminado. Se volvió hacia él, y de pronto lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas que aparecieron demasiado rápido, demasiado convenientemente. Daniel, si le crees a ella antes que a mí, se acabó ahora mismo. Elige a ella o a mí. A tu patética y manipuladora madre o a la mujer que te ama. Vanessa, eso no es justo. Elige. El silencio se prolongó. Daniel miró la carpeta. AMI, a Vanessa. Pude ver la guerra que se libraba en su interior. Años de nuestro vínculo contra meses de su manipulación. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No. Vanessa lo agarró del brazo. Nos vamos ahora. Y si alguna vez quieres volver a verme, la cortarás de tu vida por completo. Para siempre. Lo arrastró hacia la puerta. Él no se resistió, pero tampoco miró atrás. Dejó la carpeta sobre la mesa de centro. La puerta se cerró de golpe. A través de la ventana, los vi discutir en la entrada. Vanessa gesticulando con furia. Daniel con la cabeza baja. Finalmente, subieron al coche y se marcharon. Me senté despacio, con las manos temblando. El enfrentamiento había sido brutal, y no sabía si había ganado o perdido. Daniel había visto las pruebas, pero aún así se había ido con ella. Durante los 3 días siguientes, no supe nada de él. Ni llamadas, ni mensajes. Me obligué a no contactarlo, sabiendo que cualquier intento mío solo le daría munición a Vanessa. En cambio, descansé. Fui al jardín y cuidé las rosas que planté cuando nació Daniel. Almorcé con mi amiga Patricia y le conté todo. Dormí, comí bien, intenté reconstruir las reservas emocionales que el enfrentamiento había agotado. Al tercer día, me sentía más firme, más clara, y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Este es el teléfono de Daniel, pero soy Vanessa. Ha decidido que no quiere ningún contacto contigo nunca más. Deja de acosarnos o pediré una orden de alejamiento y te demandaré por daños emocionales. No estás invitada a la boda. Ya no formas parte de su vida. Acéptalo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo guardé como prueba y volví a cuidar mis rosas. Si Vanessa pensaba que iba a rendirme, había entendido muy mal con quien se estaba enfrentando. 4 días después del mensaje amenazante de Vanessa, apareció un correo en mi bandeja de entrada. El asunto decía, rama de olivo. Casi lo borré, pero la curiosidad pudo más. Querida Margaret. Creo que empezamos con mal pie. He estado bajo mucho estrés con los preparativos de la boda y quizá haya reaccionado de forma exagerada a algunas cosas. Daniel ha estado muy afectado por el conflicto entre nosotras y le está haciendo sufrir profundamente. Como su madre, estoy segura de que no quieres verlo padecer. Me gustaría proponer una solución que funcione para todos. Si estás dispuesta a contribuir a la boda, hemos calculado que $30,000 cubrirían los gastos pendientes. Creo que podemos dejar atrás esta desagradable situación. Daniel merece tener a su madre en su boda, y yo quiero eso para él. Estoy dispuesta a dejar de lado nuestras diferencias si tú también lo estás. He estado pensando también en tus preocupaciones sobre las finanzas. ¿Qué te parece si redactamos un acuerdo prenupcial? Podrías trabajar con nuestro abogado para elaborar algo que proteja los intereses de Daniel. No tengo nada que ocultar y solo quiero que él sea feliz. Dime si te apetece tomar un café esta semana para hablar de esto como adultas. Saludos cordiales, Vanessa. Lo leí 2 veces y luego lo reenvié a Gerald Wu con una sola línea. ¿Qué opinas? Me llamó en menos de 1 hora. Margaret, esto es una táctica de manipulación clásica. Te pide $30,000, una cantidad que casualmente se acerca mucho a lo que necesita para saldar sus deudas según el informe de Rachel. La oferta del prenupcial es un cebo para que parezca legítimo. Eso imaginaba. El hecho de que se ponga en contacto significa que está preocupada. Tus acciones están surtiendo efecto. No le des ni un centavo. No te reúnas con ella. Y no respondas a este correo. No lo haré. Pero Vanessa no había terminado. 2 días después, llegó un paquete de FedEx a mi casa. Dentro había una carpeta gruesa y una nota manuscrita. Margaret.
Como no respondiste a mi correo, pensé que debía enviarte esto. Daniel y yo fuimos a un planificador financiero y hemos creado un plan completo para nuestro futuro. Como verás, en realidad no necesitamos tu dinero ni tu interferencia. Daniel tiene un excelente potencial de ingresos y, juntos, vamos a construir una vida maravillosa. También incluyo información sobre el acuerdo prenupcial que mencioné. Ya está redactado. Solo necesita tu aprobación y la firma de Daniel. Esto lo protege por completo. Cualquier herencia que le dejes permanece separada. Nuestras deudas permanecen separadas. Todo es justo. Estoy tendiéndote la mano aquí. Por el bien de Daniel, por favor, acéptala. Vi. El plan financiero era de aficionado. Proyecciones vagas sobre los posibles ingresos de Daniel. Estimaciones que asumían que ganaría 6 cifras en 3 años, poco probable en su sector, y absolutamente ninguna mención a los $47,000 de deuda de Vanessa. El prenupcial, sin embargo, era más interesante. Lo llevé a Gerald. Lo leyó con atención y luego levantó la vista hacia mí. Esto es basura. No protege nada. Mira aquí. Especifica que cualquier herencia recibida durante el matrimonio pasa a ser propiedad conyugal después de 1 año. Y esta cláusula sobre responsabilidades financieras compartidas haría que Daniel fuera responsable de sus deudas si llevan casados más de 2 años. Exactamente lo contrario de lo que ella afirmaba. Si Daniel firmara esto, ella tendría derecho legal a cualquier cosa que le dejara si él cargaría con sus desastres financieros. Esto no es un documento protector. Es una trampa. Sentí como la ira fría se asentaba más profundamente en mis huesos. Tenía tanta confianza en que podría engañarme. ¿De verdad creía que yo era una anciana ingenua que no leería la letra pequeña? No respondas, volvió a aconsejar Gerald. Deja que se pregunte. No respondí. Pero hice otra cosa. Llamé a Patricia y le pedí que almorzáramos juntas. Patricia había sido mi amiga durante 20 años. Desde los días del club de lectura. Era terapeuta familiar jubilada y había visto crecer a Daniel. Mientras tomábamos ensaladas en nuestro café favorito, le conté todo. «Ay, Margaret», dijo cuando terminé. «Lo siento tanto. Esto debe ser un tormento. Lo peor es sentirme impotente. Él no quiere hablar conmigo. Ha elegido a ella. ¿De verdad lo ha hecho?» Patricia se inclinó hacia adelante. «Por lo que me cuentas, parecía dudar cuando vio aquellas pruebas. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Eso no suena como alguien que está completamente convencido de la versión de ella. Pero se fue con ella porque le dio un ultimátum en un momento de alta emoción. Eso es un comportamiento clásico de persona abusiva, Margaret. Lo está aislando, controlando la información, obligándolo a elegir en momentos de crisis. Pero la duda es como una semilla. Una vez plantada, crece. ¿Y qué hago? Exactamente lo que estás haciendo. Mantén la calma. Sé constante. No le des munición. Documenta todo. Y ten fe en que tu hijo es más inteligente de lo que ella cree. Patricia alargó la mano por encima de la mesa y tomó la mía. No estás sola en esto. Tienes gente que te quiere, que ve lo que está pasando. No permitas que ella te haga sentir aislada, porque eso es lo que intenta haceros a los dos. Apreté su mano, sintiendo como parte de la tensión se liberaba de mis hombros. Esa noche llamé a mi prima Linda, en Boston. Ella había pasado por algo parecido años atrás con su hija, un novio controlador que intentó cortar el contacto con la familia. Al final, Linda había logrado llegar a su hija, pero había llevado tiempo. Lo más difícil es la espera, me dijo Linda. Quieres arreglarlo ya, protegerlos ya. Pero a veces lo único que funciona es dejar que vean la verdad por sí mismos mientras tú permaneces firme. Será constante. Sé el lugar seguro al que puedan volver cuando todo se derrumbe. ¿Y si no se derrumba a tiempo? ¿Y si realmente se casan? Entonces lidias con eso cuando ocurra. Pero Margaret, por todo lo que me has contado, esta mujer es impaciente. Es insistente. Las personas así cometen errores porque no saben esperar. Empujan demasiado y es entonces cuando la máscara se cae. Durante la semana siguiente, construí mi red de apoyo. Tomé café con Patricia 2 veces más. Hice videollamadas con Linda.
Fui al servicio vespertino de los miércoles en mi iglesia y hablé con el pastor Mike, que conocía a Daniel desde sus clases de confirmación. Cada conversación me fortalecía, me recordaba que no estaba loca, que no estaba equivocada a luchar por mi hijo y, lo más importante, todos coincidían. Mantén la calma, sigue el rumbo, documenta todo y espera que Vanessa cometa un error de cálculo, porque los manipuladores siempre terminan haciéndolo. La boda estaba ya a 10 días. No tenía invitación, ni papel asignado, ni reconocimiento alguno. Pero tenía otra cosa: paciencia, recursos y una comunidad de personas que me respaldaban. Yo podía esperar. Vanessa, sospechaba, no. El timbre sonó a las 7 de la mañana del sábado, una semana antes de la boda. Aún estaba en bata, con la taza de café en la mano, cuando abrí la puerta y encontré a Daniel y Vanessa en el porche. Por un instante, la esperanza se encendió. Daniel parecía exhausto, con ojeras profundas. Pero estaba allí. Mamá, dijo en voz baja. ¿Podemos pasar? Claro. Entraron y noté inmediatamente cómo Vanessa se colocaba entre Daniel y yo, con la mano en su espalda, guiándolo hacia el sofá. Llevaba un vestido caro, maquillaje completo, el pelo perfecto. Parecía ir a una reunión de negocios, no a una reconciliación. Daniel se sentó. Vanessa permaneció de pie, con una postura que irradiaba una calidez falsa. Margaret, hemos estado reflexionando mucho, empezó, con voz melosa. Daniel ha estado completamente destrozado por este conflicto. Te quiere tanto que esta situación le está rompiendo el corazón. Maya a Daniel. No sostenía mi mirada. Me he dado cuenta, continuó Vanessa, de que yo también he sido parte del problema. Fue defensiva. Reaccioné de forma exagerada y no te di una oportunidad justa. Eres su madre. Siempre serás importante para él. Era un guión. Lo notaba en el cuidado ritmo de sus palabras. Así que hemos venido a hacer las paces. Sonrió. Y fue como ver a un tiburón enseñar los dientes. Queremos que estés en la boda, Margaret. Queremos ser una familia. Es maravilloso, dije. No deseo nada más. Pero necesitamos aclarar algunas cosas. Vanessa sacó una carpeta de su bolso de diseño. Estas acusaciones que has hecho, las denuncias por fraude, la investigación, todo ello, han causado daños reales. La puntuación crediticia de Daniel se ha visto afectada. Su relación con los compañeros de trabajo se ha tensado por el estrés. Hemos tenido que contratar a un abogado para defendernos de tu denuncia policial. Vanessa no hizo nada malo, mamá, dijo Daniel al fin, hablando. Su voz sonaba hueca. Hubo algunos malentendidos con la solicitud del préstamo, pero todo fue una confusión de papeleo. ¿Confusión de papeleo? Repetí. Daniel, la firma estaba falsificada. El banco cometió un error. Intervino Vanessa con suavidad. Nuestro abogado tiene documentación que lo prueba. Pero no hemos venido por eso. Hemos venido porque queremos avanzar, no quedarnos anclados en el pasado. Se sentó junto a Daniel y le tomó la mano. Esto es lo que proponemos. Tú retiras la denuncia policial, detienes la investigación y emites una disculpa por escrito por el sufrimiento que esto ha causado. A cambio, te invitaremos a la boda. Primera fila, madre del novio, todo el protocolo. Haremos fotos familiares. Puedes dar un discurso si quieres. Todo lo que has estado deseando. La miré fijamente. ¿Queréis que me disculpe? Queremos sanar esta familia, dijo Vanessa, pero sus ojos eran calculadores. Y sanar requiere asumir responsabilidades. Hiciste acusaciones graves sin pruebas. Intentaste sabotear nuestra relación. Una disculpa es lo mínimo. ¿Y si no me disculpo? La calidez desapareció de su rostro como si alguien hubiera accionado un interruptor. Entonces nunca volverás a ver a Daniel. Seguiremos adelante sin ti. Construiremos nuestra vida, tendremos nuestros hijos, crearemos nuestra familia. Y tú no formarás parte de nada de eso. Vanessa, empezó Daniel, pero ella le apretó la mano con tanta fuerza que vi cómo se le crispaba el gesto. No, Daniel. Tu madre necesita entender que hay consecuencias. No puede tratarnos así y esperar que todo siga igual. Me volví hacia mi hijo. Daniel, mírame. Lo hizo. A regañadientes. ¿Crees que hice acusaciones falsas?
¿De verdad crees que yo mentiría sobre algo tan grave? Abrió la boca, la cerró. Ya no sé qué creer. Sí lo sabes. Mira las pruebas que te di. Míralas de verdad. El informe crediticio, la solicitud del préstamo, la cronología de la relación anterior de Vanessa. Todo está ahí. Ya he explicado todo eso. Vanessa se puso en pie, alzando la voz. Estás intentando envenenarlo contra mí otra vez. Esto es exactamente por lo que no podemos confiar en ti. ¿Protegerlo de qué? ¿De la felicidad? ¿Del amor? ¿De tener una vida que no gire en torno a ti? Ya estaba gritando. Toda pretensión de reconciliación había desaparecido. Eres una vieja amargada y solitaria que no soporta que tu hijo haya elegido a otra persona. Puedo soportar que elija a otra persona, respondí, manteniendo la voz serena. Lo que no puedo soportar es que lo explote una estafadora. ¿Cómo te atreves? Vanessa se volvió hacia Daniel. ¿Vas a permitir que me hable así? ¿Vas a defender a tu futura esposa o vas a quedarte ahí sentado como un cobarde? Daniel se levantó, con el rostro enrojecido. Mamá, tienes que disculparte ahora. Si no puedes hacerlo, nos vamos. No voy a disculparme por decir la verdad. Entonces estás eligiendo esto, dijo Vanessa, cogiendo su bolso. Estás eligiendo tu orgullo por encima de la relación con tu hijo. Espero que te valga la pena. Se dirigió hacia la puerta. Daniel la siguió, pero en el umbral se volvió un instante. Solo un segundo, vi algo en sus ojos, incertidumbre, quizá incluso miedo. Pero entonces Vanessa pronunció su nombre con sequedad y él salió. La puerta se cerró. Me quedé de pie en el salón, con el café ya frío desde hacía rato, y sentí que me temblaban las manos. Aquello no había sido un intento de reconciliación. Había sido una negociación de rehenes. Baja las armas, ríndete, o nunca volverás a ver a tu hijo. Y yo me había negado. ¿Estaba equivocada? Debería haber pedido disculpas, tragarme el orgullo, permanecer en la vida de Daniel aunque eso significara ver cómo Vanessa lo destruía económicamente. No. Porque una disculpa habría legitimado su narrativa. Me habría convertido en la villana en la mente de Daniel para siempre. Y, sobre todo, le habría indicado a Vanessa que yo podía ser manipulada, controlada, obligada a retroceder. No le daría ese poder. Pero Dios, ¿cómo dolía? El miedo empezaba a filtrarse ahora. ¿Y si acababa de perder a mi hijo para siempre? ¿Y si se casaba con ella y nunca lo recuperaba? Me dejé caer pesadamente en el sofá y, por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me permití llorar. Lloré por el niño pequeño que me tomaba de la mano para cruzar la calle. Por el adolescente que me llamó después de su primer desamor. Por el hombre que una vez me dijo que yo era su heroína. Lloré durante unos 10 minutos. Luego me sequé los ojos, enderecé la espalda y llamé a Geral. Acaban de intentar extorsionarme, le dije. Necesito documentar esto. Cada palabra. Cuéntamelo todo, respondió mientras yo relataba la conversación, anotándola con detalle mientras aún estaba fresca. Sentí como el miedo se transformaba en algo distinto, algo más duro y afilado. Vanessa me había mostrado sus cartas. Estaba desesperada. Las personas desesperadas cometen errores, y cuando ella cometiera el suyo, yo estaría preparada. La boda estaba programada para las 3 de la tarde del domingo en los Jardines Botánicos Bellevue. No pensaba asistir. No estaba invitada y no iba a montar una escena que solo dañaría más a Daniel, pero sí tenía planeado algo distinto. El sábado por la tarde, el día antes de la boda, recibí una llamada de Rachel Torres. Señora Patterson, tiene que ver esto. Se lo estoy enviando por correo ahora mismo. Abrí el portátil y encontré su mensaje. Adjuntos. Extractos bancarios. Los extractos bancarios de Daniel de las últimas 3 semanas. ¿Cómo los has conseguido? Pregunté, aunque lo sospechaba. Daniel los solicitó. Me los envió por correo esta mañana y me pidió que los revisara. Creo que está empezando a tener dudas, pero necesita confirmación. Examiné los documentos. Había reintegros que no reconocía. Transferencias a cuentas desconocidas. Y entonces lo vi. Una transferencia de $8,000 a una cuenta etiquetada como VC personal. Vanessa Chen Personal. Rachel, ¿qué estoy viendo?
Daniel ha estado pagando sus deudas. Mira estas transferencias. Coinciden exactamente con las fechas de vencimiento de los pagos de sus tarjetas de crédito. Él no lo sabe, pero ella ha estado utilizando su dinero para mantenerse a flote mientras conserva su estilo de vida de lujo. Los 8,000 fueron hace 3 días, justo después de que te negaras a disculparte. Se me hizo un nudo en el estómago. Daniel Lowe har visto ya. Aún no. Me pidió que lo compilase todo y lo presentara de forma clara. Creo que tiene miedo de lo que pueda encontrar, pero está dispuesto a conocer la verdad. Me reuniré con él mañana por la mañana, a las 10, en la cafetería del centro en la Quinta Avenida. Mañana por la mañana, el día de su boda. Lo pidió expresamente. Entonces, señora Patterson, creo que su hijo está buscando una razón para no seguir adelante con esto. Después de colgar, me quedé muy quieta. Daniel se reunía con la investigadora el día de su boda. Eso significaba algo. Significaba que la duda de la que había hablado Patricia estaba creciendo, consumiéndolo. ¿Pero sería suficiente? ¿O lograría Vanessa convencerlo de nuevo? Tomé una decisión. El domingo por la mañana me desperté a las 6, me vestí con cuidado, un traje azul marino, y conduje hasta el centro de Seattle. La cafetería donde Daniel se reunía con Rachel estaba en una esquina con grandes ventanales. Pude verlo llegar a las 9:50, con aspecto de no haber dormido. Rachel llegó a las 10 en punto, portando una carpeta. No entra. Esperé en mi coche al otro lado de la calle, observando. Se sentaron en una mesa junto al ventanal. Vi cómo Rachel abría la carpeta, señalaba documentos. Vi el rostro de Daniel mientras leía, de la confusión al shock, luego a algo que parecía devastación. Apoyó la cabeza en las manos. Hablaron durante 40 minutos. En un momento, Daniel sacó el teléfono, buscó algo en la pantalla, se lo mostró a Rachel. Ella asintió con expresión grave. Luego, a las 10:40, sonó el teléfono de Daniel. Incluso desde el otro lado de la calle, vi cómo se tensaba. Contestó, escuchó y su rostro palideció. Se levantó de golpe, dijo algo a Rachel y salió corriendo de la cafetería. Arrancé el coche y lo seguí, manteniendo la distancia. Condujo hasta su edificio de apartamentos. Aparqué a una manzana de distancia y observé cómo entraba corriendo. 10 minutos después, salió cargando 2 maletas grandes y una mochila. Le temblaban tanto las manos que dejó caer una de las maletas en la acera. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel. Vanessa acaba de llamarlo gritando por dinero. Lo ha entendido todo. Mantente cerca. Daniel cargó las maletas en su coche y se marchó. Lo seguí con cuidado, con el corazón latiéndome con fuerza. No se dirigió hacia los jardines botánicos Bellevue. Tomó el camino hacia mi barrio. Cuando entró en mi camino de entrada, yo aún estaba a 2 manzanas. Para cuando llegué, él estaba sentado en los escalones del porche delantero, con la cabeza entre las manos, rodeado de sus maletas. Aparqué y me acerqué despacio. Levantó la vista y su rostro estaba surcado de lágrimas. Mamá, su voz se quebró. Mamá, lo siento tanto. Lo siento muchísimo. Me senté a su lado en los escalones. Cuéntame qué ha pasado. Le pedí a Rachel que revisara mis extractos bancarios porque las cuentas no cuadraban. Vanessa no paraba de decir que no teníamos dinero para ciertas cosas, pero yo gano un sueldo decente y no he estado gastando mucho. Rachel me lo mostró todo esta mañana. Vanessa ha estado transfiriendo dinero de mi cuenta durante meses. Miles de dólares, pagando sus deudas, comprando cosas, todo a mis espaldas. Se secó los ojos. Luego, mientras aún estaba en la cafetería, me llamó gritando, diciendo que la organizadora de la boda exigía $8,000 inmediatamente o cancelarían todo. Que necesitaba que hiciera una transferencia en ese momento. Y entonces, lo comprendí. No me quiere. Nunca me quiso. Todo esto era por dinero. Daniel, fui al apartamento a recoger mis cosas y encontré su portátil abierto. Estaba hablando por teléfono con alguien y la oí decir, solo haz que llegue al altar. Podemos vaciar sus cuentas después de la luna de miel. Mamá, continuó, hablaba de mí como si fuera un timado. Lo rodeé con el brazo mientras sollozaba. He cancelado la boda, dijo. Llamé al lugar y les dije que se suspendía.
Vanessa aún no lo sabe. Está en los jardines botánicos, probablemente preparándose, y no tiene ni idea. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Bloqueé su número, cogí mis cosas y me fui. Mamá, tú intentaste decírmelo. Intentaste mostrármelo y yo no escuché. Te antepuse a ella, y ella me estaba utilizando todo el tiempo. Fuiste manipulado, Daniel. Es muy buena en eso. Te dije que no vinieras a mi boda. Dije cosas horribles. Para. Lo giré para que me mirara. Estaba siendo controlado por alguien que sabía exactamente cómo explotar tu bondad. Aquí el villano no eres tú. Es ella. Mi teléfono vibró, luego volvió a vibrar y empezó a sonar. Número desconocido. Contesté, poniéndolo en altavoz. ¿Dónde está? La voz de Vanessa era pura furia. ¿Dónde está Daniel? No contesta al teléfono. La boda empieza en 4 horas. Daniel está a salvo, respondí con calma. Tú has hecho esto. Lo has envenenado contra mí. Llamaré a la policía. Esto es acoso. Se acabó, Vanessa. Daniel lo sabe todo. Las deudas, las transferencias, el fraude con el préstamo. Todo. Se ha terminado. Hubo una pausa. Luego su voz cambió. Se volvió suplicante. Pásamelo al teléfono. Por favor, puedo explicarlo todo. Es un malentendido. No. Daniel tomó mi teléfono. No es un malentendido. Hoy, Vanessa. Vaciar sus cuentas después de la luna de miel. ¿Creías que no me enteraría? Cariño, eso no era. Estaba hablando de otra cosa. Deja de mentir. Su voz era ahora firme, llena de ira. He visto los extractos bancarios. He visto los informes crediticios. Sé lo de Marcus, lo del desahucio, todo. Mi madre tuvo razón sobre ti desde el principio. Si no apareces en esta boda, lo lamentarás. Te demandaré por incumplimiento de promesa. Arruinaré tu reputación. Inténtalo, dije, recuperando el teléfono. Tenemos documentación de fraude, robo de identidad y explotación financiera. Si intentas demandar, te sepultaremos bajo cargos penales. Ya gritaba, incoherentemente. Y luego la línea se cortó. Daniel y yo nos quedamos en silencio en los escalones del porche un momento. ¿Qué hago ahora? Preguntó en voz baja. Ahora entras en casa, tomamos un té y piensas en tu próximo capítulo. Pero no hoy. Hoy solo respira. Asintió y se levantó despacio. Mientras recogíamos sus maletas, mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje de un número desconocido, probablemente Vanessa desde otro teléfono. Esto no ha terminado. Lo borré y ayudé a mi hijo a llevar sus cosas dentro. En realidad, pensé que se había terminado por completo. La semana siguiente a la boda cancelada fue un caos controlado. Daniel se quedó conmigo, durmiendo en su antigua habitación, sanando poco a poco. Vanessa intentó llamar 17 veces desde números diferentes. Bloqueamos cada uno. Envió correos que iban desde súplicas hasta amenazas. Geral aconsejó guardarlo todo y no responder a nada. El martes, apareció en mi jardín gritando que Daniel le había robado pertenencias. Llamé a la policía. El agente le informó que estaba invadiendo propiedad privada y que debía marcharse inmediatamente o sería detenida. Se fue amenazando con demandas. El miércoles, Daniel y yo fuimos a la comisaría y ampliamos formalmente la denuncia por fraude. Con la cooperación de Daniel, el caso se volvió sólido. La detective Sarah Chen escuchó con creciente repugnancia. Esto es abuso financiero clásico, robo de identidad, fraude electrónico, explotación financiera. Es grave. El jueves, Geral presentó una demanda civil en nombre de Daniel por los $32,000 que Vanessa había robado. Adjuntamos extractos bancarios, informes policiales, la investigación de Rachel, todo. No se trataba de recuperar dinero. Se trataba de establecer a Daniel como víctima y protegerlo. El viernes, el abogado principal de Vanessa envió una carta de requerimiento. La respuesta quirúrgica de Geral delineó la investigación penal, la demanda civil y el fraude documentado. Puso en copia a la detective y a la fiscalía. Nunca volvimos a saber de ellos. 2 semanas después, llamó la detective Chen. Hemos presentado cargos.
Vanessa Chen ha sido detenida esta mañana. Se emitió una orden de alejamiento. No podía contactarnos. Si la violaba, cárcel inmediata. El juicio llegó 6 meses después. Daniel testificó con dignidad serena sobre la manipulación, el aislamiento, el abuso financiero. La fiscal presentó pruebas abrumadoras. La defensa de Vanessa, alegando que Daniel había dado permiso para todo, fue patética. El jurado deliberó 3 horas. Culpable en todos los cargos. Condena: 4 años de prisión, 3 años de libertad condicional, restitución de $32,000, orden de alejamiento permanente. Observé su rostro mientras se leía la sentencia. Había envejecido. Nada de ropa de diseño, nada de maquillaje perfecto, solo una mujer con un traje mal ajustado enfrentando las consecuencias. Nos miró a Daniel una última vez mientras la sacaban. Él no devolvió la mirada. Fuera del tribunal, Daniel exhaló. Se ha acabado de verdad. De verdad, confirmé. Y entonces la vida volvió a empezar. 2 meses después del juicio, Daniel conoció a Rachel, una maestra con una sonrisa cálida que me trajo flores en nuestra primera cena y hizo preguntas genuinas sobre nuestras vidas. Era amable, independiente, tenía su propia vida y amigos. Esto era lo que parecía un amor sano. 6 meses después, le propuso matrimonio en el arboreto de Washington Park, un lugar sin malos recuerdos. Su boda fue pequeña y hermosa, en mi jardín trasero bajo el roble de Robert. Cuando en los votos de Daniel incluyó: prometo escuchar siempre a las personas que me quieren, no confundir nunca el control con el cuidado, lloré lágrimas de felicidad. Mi vida también se transformó. Empecé a voluntariar en un refugio para mujeres, ayudando a supervivientes de abuso financiero. Patricia y yo creamos un grupo de apoyo para padres cuyos hijos estaban en relaciones manipuladoras. Me uní a un club de jardinería, tomé clases de pintura, viajé. Mi vida se expandió hasta convertirse en algo rico y pleno. 1 año después de la boda cancelada, Daniel y Rachel tuvieron a la pequeña Margaret Rose. Al sostener a mi nieta, Daniel dijo: quiero que conozca a su abuela. Tú me enseñaste lo que es el amor incondicional. Mientras tanto, Vanessa cumplió 2 años y medio antes de obtener la libertad condicional. Volvió con sus padres ancianos y con dificultades. Trabajaba en el comercio minorista, con el sueldo embargado por una restitución impagable. Sus redes sociales permanecieron inactivas, su vida de lujo expuesta como fraude, sus contactos desaparecidos. Intentó reconstruir su imagen una vez, publicando sobre lecciones aprendidas. Los comentarios fueron brutales. La gente tiene memoria larga y ninguna simpatía por estafadoras condenadas. Lo último que supe es que había huido al Medio Oeste, escapando de su reputación. No seguí investigando. Ya no era mi preocupación. Mi preocupación eran las cenas de los domingos con Daniel, Rachel y la pequeña Margaret. Mi jardín, las mujeres a las que ayudaba, la vida que había recuperado. Vanessa lo había apostado todo a la manipulación y lo había perdido todo: libertad, reputación, futuro. Nosotros lo habíamos ganado todo: familia, paz, justicia, amor. Daniel estaba a salvo, sanando, construyendo la vida que merecía con alguien que lo amaba de verdad. Yo había recuperado a mi hijo. Tenía una nuera a la que adoraba y una nieta que crecería sabiendo lo que es el amor auténtico. La justicia no solo se había servido. Se había ganado, luchado y celebrado. Y allí, en mi jardín, viendo a Daniel empujar el carrito de Margaret mientras Rachel reía por algo que él decía, sentí una paz completa. Habíamos ganado por completo, al fin, para siempre. Mirando atrás ahora, comprendo que las batallas más duras que libramos suelen ser por las personas a las que más amamos. Podría haberme rendido cuando Daniel me apartó. Podría haber tomado el camino fácil, disculparme, callar, fingir que todo estaba bien. Pero el amor verdadero no es conveniente. Es mantenerse firme cuando alguien a quien amas está siendo destruido, aunque te odie por ello. Confía en tus instintos. Cuando algo parece mal, suele estarlo. No ignores las señales de alarma por querer ser educado o complaciente. La manipulación prospera en el silencio y la acomodación. Documenta todo. La verdad es tu arma más poderosa, pero solo si puedes probarla. Y, sobre todo, nunca subestimes la determinación de una madre para proteger a su hijo,
por mayor que sea ese hijo. Así que os pregunto, ¿qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais luchado o habríais retrocedido? ¿Habéis vivido algo parecido en vuestra propia familia? Compartid vuestra historia en los comentarios. Suscribíos para escuchar más sobre cómo afrontar desafíos familiares. Y recordad, sois más fuertes de lo que pensáis. Y a veces, lo más amoroso que se puede hacer es negarse a rendirse. Gracias por escuchar mi historia.